Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy veremos el tema de lesión renal aguda, un tema que es sumamente importante que conozcamos todos los médicos y que principalmente estemos actualizados y sepamos las nuevas definiciones, sepamos bien cómo clasificarla y cómo manejarla, sobre todo los médicos que tenemos contacto con pacientes, para darle el adecuado abordaje y manejo a este tipo de enfermos. Vamos a ver en esta clase los siguientes temas. Primero la nomenclatura y definiciones, posteriormente la epidemiología y clasificación fisiológica, posteriormente el abordaje diagnóstico, manejo y algunas actualizaciones del tema. Antes recordemos que algunos maestros le llamaban a esta lesión renal aguda insuficiencia o falla renal aguda. Este término se cambió por lesión renal aguda no tan crítico tal vez, pero que involucra un daño que puede ser potencialmente reversible, a diferencia del término de insuficiencia o el término de falla, que muchas veces se asociaba a que el paciente necesitaba diálisis o terapia sustitutiva renal de algún método. Y actualmente se prefirió llamar a este tipo de afectación únicamente lesión renal aguda. ¿Por qué se llama aguda? Porque es un daño que ocurre en los primeros 7 días de que el paciente está hospitalizado, que se establece una temporalidad que está ocurriendo en este momento. Por otro lado, tenemos la enfermedad renal aguda, que es un paciente que se presenta entre los 7 y 90 días y que muchas veces esto ocurre por una lesión renal aguda que persistió con afectación renal durante una temporalidad mayor de 7 días. Y finalmente la enfermedad renal crónica con una duración mayor de 90 días. Vamos a ver que actualmente la clasificación que debemos de utilizar es la CADIGO que se publicó en 2012. Sin embargo, como breviario histórico es importante mencionar los criterios de Rifle y de Akin, los cuales se publicaron décadas atrás, en los cuales los criterios Rifle incluían 5 categorías, que era el paciente en riesgo, con lesión, con falla, con pérdida y finalmente con enfermedad renal terminal. Por otro lado, los criterios de Akin, que se parecen bastante a los criterios CADIGO, que también clasifica al paciente en 3 grupos. Sin embargo, esta es la clasificación que debemos de utilizar, que es la clasificación de CADIGO de 2012, que sugiere que un paciente tiene lesión renal cuando tiene una elevación de creatinina más de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas o más del 50% en 7 días. O que tu paciente tiene oliguria, definida como un gasto urinario menor de 0.5 mililitros por kilo por hora en 6 a 12 horas, o que tienen necesidad de diálisis de urgencia. El grupo de CADIGO y con anterioridad a Akin clasificaron a la lesión renal aguda en 3 grados, 1, 2 y 3, siendo la grado 1 aquella que se presenta con una creatinina mayor de 1.5 veces la basal o una elevación mayor de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, esto con el afán de reconocer a los pacientes con lesión renal aguda más tempranamente, o un volumen urinario menor de 0.5 en 6 a 12 horas. Por otro lado, el estadio 2, que clasificaba al paciente que eleva más de 2 veces su basal, o un gasto urinario menor de 0.5 en 12 horas, o un estadio 3, que es una creati mayor de 3 veces la basal, o que se eleva más de 4 miligramos por decilitro, con criterios dialíticos de urgencia, que también puede ser otro criterio para lesión renal aguda grado 3, o un paciente que tiene anuria, definida como un gasto urinario menor de 0.3 en 24 horas. Ahora, es importante entender que esta clasificación ayuda principalmente a motivos de investigación o de epidemiología o en pacientes principalmente en el grupo 3 que estamos pendientes si van a entrar a terapia sustitutiva renal o no. Pero realmente importa mucho más la velocidad de resolución de la lesión renal que el per se clasificarla en el momento agudo de la lesión, ya que la recuperación temprana recientemente, en septiembre de 2020, se encontró que una resolución temprana definida como menos de 48 horas del insulto renal, demostrado por gasto urinario o por creatinina, se asocia a unos mejores desenlaces que aquella que se presenta tardía, definida en 48 horas a 7 días. E incluso uno de los nefrólogos más importantes menciona que cuando un médico está comentando un caso de lesión renal aguda, muchas veces se concentra más en cómo se clasifica la lesión renal, si es grado 1, grado 2, grado 3, como estaba su basal, que per se entender por qué se generó la lesión renal aguda, y esto puede muchas veces generar un conflicto
a la hora de la interpretación de los datos clínicos del paciente. ¿Por qué hablar de lesión renal aguda? Es importante este tema porque hasta 1 de cada 10 pacientes hospitalizados van a tenerla, y si hablamos de pacientes críticos, más del 50% la van a tener. Y en contextos como sepsis o choque séptico, el tener una lesión renal aguda se asocia a una mortalidad 3 a 6 veces más. Y el costo para Estados Unidos y para el resto del mundo es un costo impresionante. Se estima que en Estados Unidos se gastan hasta 10 billones de dólares anuales solamente en pacientes con lesión renal aguda. Y que esto además no solo se asocia a gastos a corto plazo, esto se asocia a desenlaces adversos para pacientes a largo plazo, ya que estos pacientes tienen mucho más riesgo de progresar a enfermedad renal crónica terminal o progresar a eventos cardiovasculares como infarto o insuficiencia cardíaca o eventos vasculares cerebrales. Y ojo, es importante saber manejarla, ya que ninguna terapia dirigidamente previene o trata la lesión renal aguda de manera directa, sino realmente nuestras terapias se deben enfocar en cómo prevenirla o en el contexto de todos los factores desencadenantes que podemos tener, o cómo tratarla en el contexto también de todos los factores que giran alrededor de la lesión renal aguda, que pueden ser potencialmente corregibles. ¿Cómo se clasifica la lesión renal aguda etiológicamente? Primero, es importante entender que esta clasificación tiene años que existe, que es la clasificación fisiológica, que es aquella que la establece como una lesión prerrenal, intrínseca o postrenal, siendo la clasificación prerrenal aquellas alteraciones en la perfusión como estados de hipovolemia, estados de insuficiencia cardíaca, sepsis, hemorragia, oclusión vascular, entre otros. Aunque es importante, y veremos más adelante, y se los estaré repitiendo continuamente, que tu paciente tenga lesión prerrenal no significa que le faltan líquidos. Por otro lado, la lesión renal intrínseca es aquella que se produce por una alteración ya sea a nivel vascular en los grandes o pequeños vasos, una lesión a nivel tubular, ya sea por una lesión isquémica de necrosis tubular aguda, o una lesión de tipo obstructiva tubular, o por otro lado un daño al intersticio como las nefritis tubulo-intersticiales agudas. Por otro lado, la lesión postrenal, que es la más fácil de revertir en muchos escenarios, es aquella que tiene obstrucción en algún nivel, ya sea desde la pelvis renal hasta la uretra, que limita la salida de orina del paciente, y que esto puede ser condicionado por cálculos, por cáncer, por fibrosis, por hiperplasia prostática, por valvas, por estenosis metal. Miles de causas la pueden provocar, lo importante es reconocerla. Ahora, otros autores recientemente sugieren clasificar la lesión renal aguda, más que por la clasificación fisiológica que vamos a ver más adelante que tiene sus limitantes, por el escenario que la desencadenó, ya sea sepsis, cirugía cardíaca, nefrotoxinas exógenas como quimio, antibióticos, AINES, contraste, o rhabdo, o síndrome de lisis tumoral, o microangiopatía trombótica. Y de hecho el doctor Ronco propone este cuadro, en la cual son las diferentes causas que pueden repercutir a la lesión renal aguda, o las diferentes causas que la pueden generar, como por ejemplo fármacos, que es de los más importantes, sepsis, y vamos a ver que algunos factores como la insuficiencia cardíaca se postulan como factores sumamente importantes que pueden desencadenar la lesión renal aguda. Ahora, siempre ha habido un problema a la hora de definir la lesión renal aguda prerrenal de aquella que ya es clínicamente manifiesta, y de hecho sobre este tema se están centrando las investigaciones actuales. ¿Cómo reconocer la lesión renal aguda de manera temprana? Y bueno, existen miles de biomarcadores, miles de estudios de imagen, miles de estudios de orina que se han enfocado en detectar el paciente que tiene riesgo de progresar a una lesión renal aguda y progresar a disfunción renal todavía con mayor gravedad. Pero hasta la fecha no tenemos el biomarcador o el laboratorio ideal para detectar esto, y realmente se sigue investigando acerca de este tema. Tenemos todos estos marcadores y a la fecha hay más de 2000 marcadores que se han descrito, tal vez de los más fuertes la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilo, el KIM-1, que es el marcador de daño renal 1, o la cistatina C, todos estos muy enfocados principalmente en el contexto del paciente séptico.
Ahora, la lesión renal aguda que es generada por azoemia perrenal o la lesión renal aguda prerrenal, que muchas veces a mí me gusta más llamarla una lesión renal de tipo hemodinámica, sobre todo para no generar el conflicto de que lo asociemos estrictamente a hipovolemia. Y de hecho, la definición operacional de este tipo de lesión es que existe una hipoperfusión renal. ¿Y por qué puede existir hipoperfusión? Puede existir tanto por hipovolemia como por hipervolemia. En algunos escenarios como la hipervolemia generada por insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome patorrenal, donde puede existir datos de congestión renal que limitan su perfusión por distensión de la cápsula o en alteraciones que pueden afectar la hemodinámica renal como el uso de AINES o el uso de IECAS o el uso de ARAS que pueden afectar la vasoconstricción de la arteriola aferente en el caso de los IECAS o la eferente como en el caso de los ARAS, también pueden generar una lesión renal aguda de tipo perrenal sin estrictamente generar o ser causadas por hipovolemia. Entonces, no todas las lesiones renales de tipo perrenal se tratan eh, con líquidos. Ojo, esto es importante. Y de hecho, una reanimación adecuada, llámese con líquido, con diurético, con lo que tengas que hacer para corregir la causa que desencadenó la lesión perrenal, generalmente se asocia con una recuperación rápida ya que no existe un daño estructural al riñón. Como les mencioné, la lesión renal intrínseca puede ser por tres factores, ya sea daño vascular, daño tubular o daño al intersticio. El daño tubular, que es el más común en el paciente hospitalizado, que la causa más típica es del paciente que tiene una necrosis tubular aguda, que generalmente cursa con esta fase oliúrica, posteriormente si va mejor una fase poliúrica y finalmente la resolución, que puede ser causada por muchos factores, llámese isquemia, sepsis, toxinas, exotoxinas, toxinas endógenas, y que todo esto va a generar que tu paciente curse con un daño a nivel tubular, que pueda tener alteraciones en la concentración de la orina, que posteriormente van a ir corrigiendo hasta recuperar generalmente la funcionalidad renal posterior a días o semanas. Por otro lado, el daño tubular asociado con obstrucción es aquel que se provoca por el depósito de cadenas ligeras, como en el caso del mieloma múltiple, o el lisis tumoral, como el caso de fosfatos o ácido úrico, o el caso de medicamentos como el aciclovir o el metotrexate, que son tal vez menos comunes observados en la clínica. Por otro lado, el daño intersticial, que la nefritis tubulointersticial probablemente la infradiagnostiquemos y sea la causa más común de la lesión renal aguda en el medio extrahospitalario. Y esto es importante ya que un 10 a 20% no van a tener un desencadenante claro, pero la mayor parte sí lo van a tener y va a ser un medicamento, va a ser un agente infeccioso como pielonefritis, como infección por legionela o por la misma sepsis, infiltración por linfoma o por leucemia o procesos inflamatorios como el síndrome de Sjögren, sepsis, nefritis subintersticial, con uveitis, miles de causas que pueden generarlo y que algunas pueden ser potencialmente tratables. Y por otro lado, el daño de tipo vascular, que puede ser a grandes vasos, como el proceso de embolización de arterias renales por algún tipo de fibrilación o lo que sea, vasculitis, trombosis de la vena renal, como en el caso del síndrome nefrótico, o el síndrome compartimental abdominal, como en el estudio RELIEF, que se observó que una mejora en la presión intraabdominal por debajo de 20 se asocia obviamente con mejores desenlaces por la perfusión renal que se sigue manteniendo. Y por otro lado, la afectación a pequeños vasos, como en la glomerulonefritis, como en las microangiopatías trombóticas, como el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica o el urémico hemolítico, la coagulación intravascular diseminada, la presencia de ateroémbolos, como en el caso de pacientes que entran en angiografía y posteriormente en días o semanas hacen lesión renal, o en pacientes que tienen sepsis, que también se puede presentar con daño microangiopático. Por otro lado, la lesión renal de tipo postrenal, que lo importante en estos pacientes, si sospechamos que puede existir o que tienen los factores de riesgo necesarios, hay que observar, ya sea con ultrasonido o con algún estudio de imagen como tomografía, la vejiga y los riñones buscando dirigidamente hidronefrosis. Ojo, no estamos diciendo que todos los pacientes tengan que tener un ultrasonido renal de entrada para poder estudiar una lesión renal aguda, sino que si tu paciente tiene factores de riesgo, tiene una sonda Foley que ya no está permeando y antes estaba orinando bien,
Si tu paciente tiene cáncer cervicouterino, endometrial, tiene cáncer prostático, tiene hiperplasia prostática, tiene antecedente en icturia, ahí sí tienes que sospechar dirigidamente una lesión renal de tipo postrenal y pedir de entrada un ultrasonido renal, ya que la causa es potencialmente corregible. Pero como también es potencialmente corregible, si no la encuentras y si se te va en el paciente clínicamente con una lesión renal importante, puede que hagas lo que hagas, ese paciente va a terminar en diálisis por una causa que pudo ser potencialmente corregible o potencialmente prevenible, la terapia de sustitución renal. Ojo, los estudios que vamos a solicitar en el paciente con una lesión renal aguda principalmente pues son dos, tanto de sangre como de orina. En orina vamos a pedir un examen de general de orina, un sedimento y un FENA, aunque el FENA vamos a ver que tenemos algunos contextos o algunos escenarios donde es importante saber entenderlo. Por otro lado, sangre tenemos la biometría hemática buscando dirigidamente eosinofilia, la química sanguínea para ver el buncreatinina y su relación, que recordemos que una relación con creatinina mayor de 20 te asocia a que tu paciente probablemente tenga una lesión renal aguda de tipo prerrenal. Por otro lado, el ácido úrico o electrolitos completos en pacientes y sospechas de síndrome de lisis tumoral o que pudiera tener tal vez una nefropatía por cristalidad de urato, o en el caso de que sospeches hemólisis sin bilirrubina indirecta, lactato deshidrogenasa, aptoglobinas, si sospechas que tu paciente pueda tener una etiología autoinmune, puedes pedir complementos. Si tu complemento te sale bajo, tal vez se asocie más a un proceso de una glomerulonefritis por endocarditis, o puede ser un paciente con lupus, o puede ser un paciente con glomerulonefritis postestreptocócica. Pero si tu complemento sale normal, pues ahí sí te puedes ir a unas etiologías más de tipo pausoinmune o una etiología como un síndrome de membrana basal glomerular. Ahí sí ya son peculiaridades que se deben de ver específicamente de cada tema. Por otro lado, los estudios de imagen, como quedamos, el ultrasonido, tomografía de abdomen, principalmente con el objetivo de descartar un proceso de tipo obstructivo. También puedes pedir un ultrasonido para observar si los riñones tienen datos sugerentes de enfermedad renal crónica, si están hipoplásicos, pero en el contexto de una lesión renal aguda, tal vez no es el estudio de entrada que vas a solicitar. Ahora, ¿qué condiciones te pueden afectar la creatina o el BUN o la cistatina C? Si las mides, pues existen todas estas, que puede ser desde que tu paciente haya utilizado fármacos, que tu paciente tenga sarcopenia, sea geriátrico, sea un paciente crítico que lleva ya mucho tiempo estando en terapia intensiva y que su creatinina no se va a elevar así a rangos estratosféricos solo porque el paciente ya tiene sarcopenia de base, o el BUN que también tiene muchos factores que pueden contribuir, como el hipercatabolismo, una dieta alta en proteínas, que pueden meternos ruido a la hora de interpretar esto y que por lo tanto muchas veces y va a ser más fácil ver cómo está orinando tu paciente e incluso el hecho de que tu paciente esté orinando bien. O sea, por ejemplo, un paciente que tiene una necrosis tubular aguda puede tener una creatinina de 4 o de 3.5, pero estar orinando 2000 mililitros al día. ¿Y por qué? Porque está en su fase poliúrica en la cual no está concentrando bien los túbulos. Pero tu paciente probablemente pronto recupere la función renal a pesar de tener una creatinina de 4. Solamente tienes que vigilarle de manera adecuada los electrolitos. Algunas cosas importantes que hay que conocer del examen general de orina y del sedimento a la hora de interpretar en estos pacientes. Uno es que si tu paciente tiene sangre en la tira reactiva, es decir, hemoglobina 1, 2, 3 cruces, y tu paciente no tiene en el sedimento de eritrocitos, tienes que pensar que tu paciente pueda tener rhabdomiólisis o hemólisis, ya que en estos dos procesos no hay hematuria per se, pero la mioglobinuria o la presencia de hemoglobina en la hemólisis intravascular puede asociarse a que tenga esa tira reactiva positiva sin eritrocitos en la orina. Si tiene eritrocitos, ahí sí busca causas que puedan generar hematuria, o si ves eritrocitos dismórficos o ves proteinuria, pues ahora sí busca un síndrome glomerular. Por otro lado, si tu paciente tiene glucosuria pero está normoglicémico, piensa que puede tener disfunción tubular proximal, conocida como síndrome de Fanconi, que puede ser generada por todos estos medicamentos. O la otra es que también pues, tu paciente está utilizando inhibidores de los I S G L T 2 que pueden causar glucosuria normoglicémica.
Por otro lado, algunos otros contextos, además de los que ya hablamos, por ejemplo, el paciente que tiene un sedimento blando, este muchas veces es el más difícil de estudiar, ya que de hecho necrosis tubulares agudas, nefritis tubular intersticiales pueden presentarse con un sedimento blando, a pesar de tener una causa que puede tener otro tipo de sedimento. Sin embargo, estos no son 100% sensibles o específicos. Generalmente las etiologías que se van a presentar con seguimiento blando puede ser la azoemia prerrenal, un síndrome cardiorrenal, un síndrome patorrenal o una nefropatía por contraste. Y por otro lado, los sedimentos granulosos como la necrosis tubular aguda también pues son sugerentes de esto mismo. O una piuria estéril como el caso de una nefritis intersticial aguda que no siempre se acompaña de la triada clásica que veremos más adelante o la presencia de cristales en el sedimento, ya sea de oxalato como en una toxicidad por etilenglicol o cristales de ácido úrico, que pueden observarse en algunos pacientes que puedan tener algún tipo de nefropatía por cristales. Ahora, tal vez esta es la parte más importante de toda la presentación, la interpretación adecuada del FENA. El FENA es el porcentaje de sodio filtrado que es excretado, es decir, cuánto sodio entra a tu nefrona y cuánto es excretado. Se hace una relación de eso con sangre y orina y si es menor del 1%, generalmente la enseñanza tradicional te dice que es renal, si es mayor del 2% es una necrosis tubular aguda. Sin embargo, ojo, hay tres cosas importantes que hay que señalar aquí. Primero es que un FENA bajo no estrictamente significa dar fluidos intravenosos. Un FENA bajo significa que tu paciente probablemente tiene algún proceso de falla hemodinámica, ya sea congestión, ya sea hipovolemia, que está generando la lesión renal. Pero si tu paciente, por ejemplo, tiene insuficiencia cardíaca, puede tener un FENA bajo porque su riñón esté congestivo, está distendiendo la cápsula, está limitando la circulación y no significa que tenga que recibir fluidos, al revés, tiene que recibir diuréticos. Y entonces no significa que un FENA bajo, como quedamos, significa dar fluidos intravenosos. El punto número dos es que hay muchas causas que te pueden dar un FENA bajo que puedan generar una lesión renal aguda intrínseca, como el caso de una glomerulonefritis que puede estar asociado con hiperreninemia y con la reabsorción de sodio, o un proceso de rhabdomiólisis o una nefropatía por contraste que cause vasoconstricción de la arteriola aferente y que esto genere que el paciente tenga una lesión renal aguda intrínseca pero con un FENA bajo y volvemos a lo mismo, no significa darle líquidos. Por otro lado, y como causa tercera, tu paciente puede tener hipovolemia o puede estar fugado al tercer espacio como un paciente cirrótico y puede tener un FENA alto y no significa que tu paciente tenga un volumen arterial efectivo suficiente, significa que tu paciente tal vez está usando diuréticos, tal vez tiene factores modificados como enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o cirrosis que puedan afectar de base cómo se maneja la mecánica de reabsorción de sodio y que genera una falsa interpretación del FENA. Entonces, además de todo esto, el FENA en un paciente que no está oligúrico tiene poca significancia clínica. Entonces, si tu paciente está orinando bien o está en una fase poliúrica de la necrosis tubular aguda, no le pidas un FENA, no te va a servir de absolutamente nada. Mejor utiliza otro tipo de herramientas, llámese ultrasonido cardíaco, ultrasonido de vena cava inferior, ultrasonido portal, para definir si tu paciente está congestivo, está seco o está bien de volumen. Si no tienes esas herramientas a la mano, puedes utilizar, por ejemplo, bioimpedancia o puedes finalmente observar a tu paciente. Si tu paciente es un paciente cirrótico, que está edematizado, que tiene la albúmina en 2.5, que estaba utilizando 120 miligramos de furosemida y que te llega con una lesión renal aguda, no pienses de entrada que tu paciente va a tener un FENA alto por una lesión renal intrínseca. Puede ser que tu paciente lo único que necesite es albúmina o puede ser que lo único que necesite es albúmina y norepinefrina o albúmina y terlipresina por un síndrome patorrenal. Hay que clasificarlo y hay que saber bien cómo interpretarlo. Si no sabes o te queda la duda de cómo interpretar el FENA, mejor no lo utilices. Mejor utiliza otras herramientas o el contexto clínico o la probabilidad pretest más franca que sea de que cuál fue el factor desencadenante que afectó el riñón que el mismo FENA. Ahora, como métodos de prevención y tratamiento, pues obviamente deben ir enfocados en la causa que lo desencadenó. Si tu paciente tiene sepsis, tienes que darle reanimación hemodinámica y tienes que darle antibióticos.
Si tu paciente tiene rhabdomiólisis, le tienes que dar fluidos y tienes que alcalinizar la orina, aunque si vas a alcalinizar la orina, tienes que vigilar muy bien tus electrolitos, tanto el calcio como el potasio. Si tu paciente tiene síndrome de lisis tumoral, esto es todas las indicaciones francas de dar líquidos, aunque no te bases solamente en el ácido úrico, básate también en el potasio, en el calcio para definir si tiene o no, ya que la lesión renal aguda de base va a elevar el ácido úrico. Si tu paciente tiene insuficiencia cardíaca, que como quedamos es bien difícil interpretar el FENA en un paciente con insuficiencia cardíaca, dale diurético si lo ves sobrecargado. Ojo, el paciente que le des diurético y que tiene insuficiencia cardíaca o un síndrome cardiorrenal y que mejora cuando administras, que empeora la creatinina cuando administras diuréticos, no significa que se está deteriorando el riñón, significa que probablemente está jalando y que está jalando y que el riñón va a mejorar eventualmente y que esto tiene además un mejor pronóstico a corto y largo plazo en mortalidad y en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Por otro lado, si tu paciente tiene una nefritis intersticial aguda, hay que quitar el agente desencadenante, en algunos casos hay que dar esteroides y ojo, solamente menos del 10% van a tener la tría clásica de fiebre, exantema y eosinofilia. Si tu paciente tiene alguna otra causa autoinmune, tiene vasculitis, tiene lupus, tiene antimembrana basal glomerular, lo que necesitas es tratar la causa con esteroides, con ciclofosfamida, con rituximab, lo que el nefrólogo o el reumatólogo te indiquen específicamente. ¿Cuáles son las indicaciones de diálisis? Son las clásicas A, E, I, O, U. La A de acidosis, que vamos a ver en algún otro video que los criterios de acidosis actualmente, el definir acidosis refractaria es muy difícil. Actualmente tenemos los criterios del Vicar ICU, que tenemos algunos otros estudios previos de la administración de terapia sustitutiva renal temprana versus tardía en pacientes críticos, que realmente se observó que no hay ningún cambio en el desenlace, dar la temprana versus tardía si estás intentando mientras tanto maquillar la acidosis. Ojo, el paciente que tiene alteraciones hidroelectrolíticas como hipercalemia refractaria, no te esperes, hay que dializarlo porque se puede morir de hipercalemia refractaria. En pacientes que tienen alteraciones, que tienen medicamentos que pueden ser potencialmente dializables, como litio, metformina, salicilatos, también es una indicación de diálisis. Pacientes sobrecargados con insuficiencia cardíaca que no lo estás alcanzando con diuréticos, que la misma sobrecarga le está condicionando emergencia hipertensiva, edema pulmonar, hay que dializarlos y ultrafiltrarlos. De la encefalopatía urémica, que tal vez ahorita es de todos los escenarios el menos visto, ya que no vemos ya clásicamente esos booms tan altos que antes existían porque los pacientes no se atendían a tiempo, es otra de las indicaciones de terapia sustitutiva renal. ¿Cuándo preferir sustitución continua versus diálisis intermitente con hemo? En pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, en pacientes que tengan obligación de ingesta diaria de líquidos o administración fuerte de líquidos como pacientes quemados, pacientes que tengan traumatismo craneoencefálico grave con riesgo de herniación o pacientes que se están manejando de soporte, como por ejemplo en contextos como falla hepática aguda fulminante, que están esperando el trasplante y están aguantando el riñón mientras se consigue un órgano. Dos escenarios recientemente publicados, uno de ellos el estudio PRESERVE, que es un estudio publicado en 2018 con 5.177 pacientes, publicado en New England, en la cual compararon pacientes que iban a entrar en angiografía por cualquier razón, ya sea coronaria o no coronaria, darles bicarbonato intravenoso o salina IV o N-acetilcisteína o placebo en un diseño factorial 2x2 y se observó que no había un efecto en desenlace primario, entiéndase alteraciones de la función renal, muerte, requerimiento de diálisis a 90 días. Entonces esto sugiere más que probablemente no tengamos que limitar estudios de pacientes por el riesgo de nefropatía inducida por contraste. Por otro lado, el estudio SALTED y el SMART, publicados también en New England, en el cual compararon muchísimos, miles de pacientes críticos y de urgencias con la administración de solución salina 0.9 versus cristaloides balanceados, y se observó que el uso de cristaloides balanceados se asocia a mejores desenlaces también en ese compuesto renal de muerte, requerimiento de diálisis y elevación persistente de la creatinina en ese estudio a un menor corto plazo, a un plazo menor, que fueron 30 días. Sin embargo, la evidencia actual te dice usa cristaloides balanceados si no tienes indicación franca de solución salina. ¿Por qué? Porque la solución salina te puede
generar tres cosas: mayor riesgo de lesión renal aguda, mayor riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica y mayor riesgo de hipercalemia comparado con cristaloides balanceados. Y bueno, eso sería todo. Ya en videos posteriores ahondaremos en otro tipo de temas de lesión renal y de enfermedad renal crónica, pero por el momento creo que con esto es suficiente. Cualquier duda que tengan o comentario, pónganlo en los comentarios y lo discutimos posteriormente. Muchas gracias.